iniciar con la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Notemos algo especial en las primeras porciones de este versículo. Punto 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es la vida de un ser humano normal. Es la vida de Jesús como hombre en esta tierra, realizando actividades normales del ser humano. Fue 100% hombre y 100% Dios. Vemos que Jesús sale de la casa y se sienta, toma asiento, disfrutó de la naturaleza, disfrutó de los paisajes, inclusive frente al mar. Versículo 2, y se le juntó mucha gente. Note en esta palabra, mucha gente, gran cantidad de personas, un sinnúmero de personas, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente, ¿dónde estaba? En la playa, observando y oyendo. Mire, esta parábola describe 4 tipos de terrenos que tiene el corazón del hombre. Es importante destacar y dar el énfasis de la parábola, no está en el sembrador, sino en la tierra o los corazones donde cae la semilla. La lección especial de la parábola no es en sí el sembrador, sino en qué corazón cae el mensaje, en qué corazón cae la palabra de Dios. Ahora, el sembrador es el predicador. Eso hay que ir enseñando. El sembrador es el predicador. En este caso es Jesucristo. Avanzando un poco más a nuestros días, podemos decir que nosotros ahora somos los sembradores, los que estamos enseñando o poniendo la semilla al oyente. Pero es algo especial, escuche esto. El predicador puede ser bueno, más o menos, malo. Puede ser muy elocuente o muy aburrido. También, sin embargo, eso no es lo que importa. Lo que importa es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando uno asiste a la iglesia, cuando uno escucha la palabra de Dios, no debe ver de quién viene, sino cuál es el mensaje que Dios está usando para mi vida. Así que lo más importante no es el sembrador o el predicador, sino la semilla que se está sembrando. Cuando uno viene a la iglesia, debe venir por el mensaje, no por quién o cuál va a predicar. Hay situaciones en la iglesia donde los hermanos asisten porque viene un predicador muy experimentado, o vienen, bueno, porque ya toca ir, o bueno, vamos a ver. Es importante que en nosotros exista un corazón que pueda recibir la palabra del Señor, la buena semilla, y caiga en buena tierra, aunque no importe de quién viene. Mire, independientemente de quién lo predique, Jesús es el maestro perfecto, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Jesús predicó, pero no todos los oyentes se convirtieron, porque no depende del sembrador, sino del corazón donde cae la semilla. Vuelvo a repetir, no es necesario el nombre o el gran título del predicador, sino el mensaje que usted y yo recibimos. ¿En qué tierra cae el mensaje de la palabra de Dios? Es importante destacar que, al contrario, a Jesucristo lo rechazaron, a Jesucristo lo mataron, a Jesucristo lo crucificaron. Mire, el maestro de maestros, el predicador de predicadores. Ahora debemos entender algo. Hay muchas frases que en nuestros días, o desde hace algunos años atrás: Ecuador para Cristo, Pastaza para Cristo, Shell para Cristo, en 24 horas Shell será para Cristo. Son barras un tanto necias
porque por la ignorancia de la palabra de Dios cometemos esas imprudencias. Porque podemos enseñar a todos, pero no todos proceden al arrepentimiento. Así que en 24 horas Shell no es para Cristo. El Ecuador no es para Cristo. Pastaza no es para Cristo. Podemos estar muy emocionados, pero debemos aprender a ser bíblicos. No todos los que oyen, no toda la semilla cae en buena tierra. Hay corazones que hoy vamos a descubrir cuáles son estos. Esto pasa por el desconocimiento de las Escrituras, de que no todos van a ser convertidos a la luz. Dios quiere que todos seamos salvos y que todos procedamos al arrepentimiento, pero no todos aceptan el mensaje. Sin embargo, debemos como obligación y como responsabilidad predicar la palabra, botar la semilla, poner la semilla. Esa es nuestra obligación como creyentes y como predicadores. Es una obligación y una responsabilidad. Miren, la semilla es la palabra de Dios. La fe dice que viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Esta parábola enseña que el corazón de la gente está en distintas situaciones. Y vamos a ver cuál de estos 4 tipos de corazones o de tierras donde cae la semilla son salvos y cuáles no son salvos. Por eso el estudiar las parábolas es muy especial a la luz de la palabra. Tal vez usted ya ha escuchado por años o ha leído, pero Dios tiene algo nuevo que enseñarnos esta noche. Mateo capítulo 13 versículo 2. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. La pregunta sería: ¿con qué intenciones se juntó la gente? ¿Por qué se aglomeró la gente? ¿Por qué la gente quiso estar cerca de Jesús? Es necesario decir que algunos solo lo siguieron por intereses, por comer, algunos por curiosidad, otros por intereses políticos. ¿Qué le parece? Otros por curiosos, otros por ambiciones, otros solo porque, bueno, no había nada que hacer. Donde estaba la multitud, ahí estaban. Usted ha visto cuando pasa algo, algún accidente, cuando pasa alguna cosa, todo el mundo se aglomera, aunque no sepamos qué pasó, pero ya me metí ahí. Lo mismo sucedió con Jesucristo. Mire, hay mucha gente que se acercó a él por distintas razones. ¿Cuál es usted? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a Jesús? ¿Por qué estamos buscando de él? ¿Por qué? Jesús con esta parábola está retratando la condición de la gente en todos los tiempos. Los pone frente al espejo de la palabra de Dios. Y vamos a descubrir cuáles son estos corazones. El primero, junto al camino. Mateo capítulo 13, verso 3. Aquí habla Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Ahora, lo bueno de la palabra de Dios es que la palabra le da la interpretación a la parábola que estamos estudiando. Versículo 18 sobre esta porción de semilla que cayó junto al camino. Mire lo que dice, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. Entonces estamos viendo el primer tipo de corazones que podemos encontrar en la parábola del sembrador. El primero es junto al camino. Son aquellos oyentes que tienen corazones independientes del Señor. Sí, han oído,
vienen, pero tienen su propia opinión, pero tienen su propio principio, pero tienen sus propios pensamientos. Tienen una necesidad, pero no creen. No, es que yo necesito ejecutarlo. Antes de orar, antes de pedir la buena voluntad de Dios, o antes de saber por qué Dios nos está haciendo pasar por esto, ellos toman decisiones porque primero para este tipo de corazones es mi yo. Antes que creerle a Dios, es mi yo, mi decisión. Mire, tienen una necesidad pero no creen, no entienden, son insensibles a la voz de Dios, están desatentos a la palabra, oyen por la una y por la otra se les escapa. Están más preocupados en sus cosas, son egoístas. Esto es mío, esto es para mí, yo lo he logrado por mi esfuerzo. Eso es lo que quiere decir este tipo de haber caído la semilla en corazones junto al camino. Son gente que se acerca a Dios para que les solucionen los problemas. Usted ha escuchado que algunos le tienen a Jesús como el bombero. Se está quemando la casa y le buscamos. Hay terremoto en nuestra ciudad, hay temblor, el volcán explota y las iglesias se llenan. Pero tal vez se llenan de esa gente que solamente por ese momento, y luego que pasa la alerta, pasa el problema, ya no vienen, ya se fueron, ya no están. Ese corazón es el que cayó la semilla junto al camino. Ahora, las aves aquí representa a Satanás, que vino y se comió. El diablo conoce que hay poder en la palabra. El diablo conoce que hay poder. A veces nosotros no sabemos el poder que tenemos en la palabra que podemos expresar. Cuando usted no edifica al oyente, el oyente capta eso. Usted siembra en el corazón de esa persona si es algo bueno o algo malo, porque la palabra tiene autoridad y tiene poder. Nosotros en casa estamos aprendiendo que debemos rechazar todo tipo de, ay, pobrecito, ningún pobrecito. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Su Diosito, ningún mi Dios. Y mi Dios es fuerte, poderoso. No, ¿está enfermo? No estoy enfermo. Yo confieso con mi boca que estoy sano porque Cristo se llevó mis dolencias. Necesitamos aprender a rechazar palabras que vayan en contra de nosotros, porque la palabra tiene autoridad y tiene poder. El diablo impide que la gente oiga la palabra. Y mire lo que quiero enseñarle. El diablo impide que la gente oiga la palabra. Y si oyen, el diablo interfiere para que no crean la palabra. Porque hay gente que oye. Hay gente, usted no me va a dejar mentir, hay mucha gente aquí en el Ecuador que por muchos años ha escuchado a HCJB, la voz de los Andes. El famoso pito, hasta por la hora escuchaban HCJB. Gente que no va a las iglesias, gente que nunca ha aceptado a Jesucristo, pero le gustaba escuchar HCJB, ¿verdad? Es gente que oye, pero no cree. Han escuchado mensajes tras mensajes, enseñanza tras enseñanza, pero no cree. Ese es el negocio del enemigo. Si el diablo deja que oigan, pero que no crean. Y si cree, Satanás hará algo para que no obedezca la palabra. Mire, ¿hasta dónde está llegando? Bien dicen las escrituras que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es importante reconocer que en esta primera porción de esta parábola donde la semilla cae junto al camino, el enemigo estará obrando de tal manera que les quiere robar la semilla, que no haga raíz, que no eche raíz, que no dé fruto la semilla que cayó en ese corazón. El obedecer trae vida. El obedecer trae vida. Al Señor, la mejor adoración, la mejor alabanza que podemos darle es ser hijos obedientes a su palabra. ¿Por qué Adán y Eva fueron quitados del huerto del Edén? Por no haber obedecido. Para Dios la obediencia es todo. No sé para nosotros. Mire,
Hay mucha gente que dice, no, mañana cambio, mañana. Cuenta la historia de uno de los pastores, de un pastor que tenía una tía, y esta tía no quería aceptar al Señor, y bueno, tanto fue la insistencia de la familia que ella dijo, bueno, tal fecha voy a la iglesia, ya, ahí sí tal fecha. Muy bien, el pastor feliz. Un día antes, el día sábado, le llama a la tía, oye, ¿me vas a venir a ver mañana? Sí, tía, mañana le voy a ir a ver. Perfecto. Entonces dice, pero voy a ir un poco media con resaca, o sea, ¿por qué? Porque ella estaba diciendo, hoy sábado voy a festejar mi despido del mundo, mi despido de la farra, porque si voy a la iglesia ya se me va a acabar todo. Esa noche se fue, festejó como pudo, hubo un accidente a las 12 de la noche y el carro le cayó encima y murió. Al día siguiente le llaman al pastor, al sobrino, y recibe la llamada. ¿Sabes qué? La tía murió. Es gente así, mañana dejo para mañana. No, mañana. Cuidado, porque el mañana tal vez no puede llegar. Ese es el tipo de personas donde cayó la semilla junto al camino. Ahora, en este primer lugar donde cae la semilla, quiero decirle que no son salvos, no son creyentes, no son hijos de Dios, son solo alguien que ha oído la palabra de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo Job? No solo de oídas, ahora te conozco. Ya no solo de oídas, ahora sé quién eres. Eso es importante que aprendamos. Usted debe ir analizando cada uno de estos lugares donde cae la semilla para ver cómo está su corazón. Segundo lugar donde cayó la semilla, versículo 5, Mateo capítulo 3, versículo 5. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, que dice, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Es otra característica de otro tipo de corazón que hay en medio de la muchedumbre. Recuerde que hay mucha gente oyendo el mensaje, pero el Señor llega con esta parábola para ver qué corazones nomás hay en medio de tanta gente. Mire, versículo 20 que nos da la interpretación de estos dos versos. Versículo 20 y versículo 21 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 20 y 21. La semilla brota rápido, pero no puede crecer. No pudo crecer. ¿Por qué? Porque no hubo suficiente tierra. Mire, la semilla brota rápido, pero por no haber suficiente tierra, no logró tener raíces firmes y fuertes, porque al fondo está un corazón duro. Quiero decirle que esta semilla cayó y empezó a crecer un poco y de pronto se muere. ¿Por qué? Porque la raíz que estaba echando sobre una piedra que estaba debajo. Tenía un poquito de tierra encima, pero el fondo era de piedra. El corazón de esta gente es duro. Es otro tipo de tierra, otro tipo de corazones que la gente tiene. Mire, son superficiales, emocionales, se impresionan por todo. Como pronto brotó, pronto murió. Ejemplo, Dios hizo un milagro y hasta lloran, pero el momento que les toca creer, pasar, cargar la cruz, no lo hacen. No lo hacen. Son solamente emocionalistas. No, ahora sí voy. Ahora voy a la iglesia. 3 meses y ya no vienen a la iglesia. Emocionalistas.
Ese es este tipo de gente. Obedecen con gozo, pero pasajero, sin convicción en la palabra. No han tenido un discipulado, no han tenido un entendimiento de lo que es la sana doctrina, de lo que es la salvación, de lo que es Cristo, de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo y de las doctrinas básicas que todo creyente debe saber. Eso es echar raíces. Pero este tipo de corazones están duros al fondo y no dejaron que crezca. Miren, oyen, se gozan, son fogosos, alegres, pero no calcula el costo de seguir a Cristo. Si en este momento entraría la policía o entrarían los militares con pistolas y no dijeran, muy bien, todos los que son cristianos aquí, los que no son fuera, los que son cristianos van a morir y los que no son fuera, ¿cuántos saldrían de este lugar? Porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente? Hay gente que está muriendo por no negar a Cristo. Qué interesante. Usted está dispuesto a seguirle a Cristo hasta la muerte. Qué bueno, pero si no lo está, usted puede estar en este tipo de corazones. Que puede estar en la iglesia, pero puede tener un corazón duro. Y el momento que llega la prueba, no estamos. Mire, el joven rico. ¿Recuerda usted? El joven rico. Yo he practicado toda la ley, yo he practicado todos los mandamientos, he practicado todo, Señor Jesús. Pero una cosa, dime tú, ¿qué me falta? Muy bien, Jesús le ve muy emocionado el joven, muy expresivo de que Él lo hace todo, que Él cumple todo. Pero Dios dice, bueno, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Qué? Salió corriendo. Cuando pone el Señor el dedo en la llaga, es en donde vemos al verdadero cristiano. Cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay conflictos en la sociedad, cuando hay conflictos de la persona, vemos una verdadera actitud, si es de cristiano o no es de cristiano. ¿Qué pasa cuando alguien comete una imprudencia delante de tu carro y tú estás que ¿cómo reacciona usted? ¿Reacciona como cristiano o reacciona como mundano? ¿Cómo usted está reaccionando? Bien dicen que bajo la presión se conoce la actitud de la gente. Y lo que más debe reinar en los cristianos es buena actitud. Porque con la actitud damos gloria a Dios y testimonio a los demás. No le gustan los mensajes que confrontan su vida. Solo les gusta, no, Dios te bendice, tú eres un campeón, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, solo créelo, solo pídelo, Dios te va llevando de victoria en victoria. Pero cuando se predica del adulterio, de la fornicación, cuando se predica del pecado, confrontando al ser humano con el pecado, no le gusta. Oh, qué malo que tú eres, pastor, estuvo muy duro, ya no vienen, me voy a otra iglesia. Porque no están con raíces firmes, solo están por encima. No consideran la cruz que deben llevar. Miren, mientras se le dice a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, se llenan las iglesias. Pero cuando usted le dice, usted tiene que llevar la cruz, usted va a padecer, le van a perseguir, le van a señalar, su familia le va a desheredar, no, sus amigos le van a abandonar. Entonces allí vamos a ver si estamos dispuestos a seguirle a Cristo. Dice, no toma en cuenta que por ser cristiano hay oposición, y si se da cuenta que no está bien, viene la prueba, la crítica, los conflictos, y se empiezan a quejar y terminan alejándose de la iglesia, del Señor, de la palabra, y muchos ya no están aquí. Muchos ya no están aquí. También dice que salió el sol, y en esta porción el sol es la palabra de Dios. El sol es la palabra de Dios, porque eso les quema. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos aprendido de la palabra de Dios? El ejemplo que habíamos puesto, que la palabra de Dios es como el sol. El sol, cuando usted pone un hielo, ¿qué pasa al hielo? Lo derrite. Pero si al otro extremo le pone agua con barro mezclado, ¿qué le hace el sol? Le seca y le hace duro. El mismo sol. Ese es el doble filo de la palabra. O la palabra le hace sensible al Señor, o la palabra mismo le endurece su corazón, porque está puesto a prueba por el sol, que es la palabra de Dios. Mire, es necesario
entender de que este tipo de gente que tiene este corazón tampoco son salvos. Tampoco son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque el Señor está esperando ¿qué? Fruto de la semilla. Por eso no son salvos. No por el hecho de venir a la iglesia, no por el hecho de ir a un concierto, no por el hecho de dejar de fumar, tomar, bailar y hablar malas palabras. No, es el hecho de que no están dando frutos. Así que este segundo caso de corazones que han caído en piedras no crecen lo suficiente. Son solamente por fuera. Mire, tercer caso, Mateo capítulo 13, versículo 7. Mateo capítulo 13, versículo 7. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué dice? Y la ahogaron. Otro tipo de corazón. Este tipo de corazón está la traducción o la interpretación en el versículo 22. Mire lo que dice del mismo capítulo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice? Y se hace infructuosa. Ay, qué interesante. Este es el corazón donde la semilla cayó en espinos. Hay tres tipos. Los espinos simbolizan el afán. El afán nos pincha. Si usted pone un globo inflado al lado de un espino, ¿qué pasa? Se revienta. Mire, el afán y las riquezas de este mundo. Los espinos observan todo, absorben toda la humedad, porque hay más cantidad de espinos que de semillas. Hay más cantidad de hierba mala que de hierba buena. Y estos espinos, por la necesidad de sostenerse, absorben mayormente la humedad sin dejar nada para la semilla. Mire, los espinos impiden que la luz del sol penetren y así mueren. Son ahogados. Los espinos cubren la semilla, y la semilla necesita de humedad, pero también de sol, de calor. Pero como estos le abrigan y no le dejan, le impiden, dice, le ahogan y así mueren. Son plantitas que lograrán germinar, pero los espinos son más. Versículo 22 habla de que hay dos cosas importantes. Uno, el afán. Dos, las riquezas. El afán y las riquezas no son la misma cosa. Son dos cosas muy distintas. Mire, el afán de este siglo, la palabra es presente. Recuerde que esto se escribió hace casi más de 2000 años y sigue siendo el afán de este siglo, en el siglo XXI ya. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice así. Mire, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de que este mal endémico no solamente había ahora, sino también había desde antes. Por eso Jesús lo menciona. Hay enseñanzas en la porción. El afán, es innecesario afanarse. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. ¿Por qué me afano si a la final Dios conoce todo? ¿Verdad? ¿Por qué me afano? Dos, nos distrae de la verdadera vida espiritual. El afán nos distrae de la verdadera vida espiritual que hay para el hombre. Así nos ahoga. El afán nos ahoga. Y tres, mire, no ganaremos nada afanándonos. Nada podemos hacer sin que Él esté primero. Primera de Pedro 5:7 dice así. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7.
Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Él. Pero ¿qué debemos hacer con el afán que nos provoca la vida o nos provoca el siglo? ¿Qué debemos hacer? Dejarlo delante del Señor, echando toda vuestra ansiedad. Aquí ansiedad quiere decir afán, desviarnos del propósito, hacernos dudar de que Dios lo conoce todo. Mire, mi querido hermano, hermana, amigo que nos mira, la ansiedad es distracción. Y lo que el Señor primero nos enseña es a que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que dice os será añadido. Entonces, si eso es una realidad en mi vida, ¿por qué me afano? Quiere decir que Cristo no es lo primero. Este tipo de personas que tienen un corazón donde la semilla ha caído en pedregales o en espinos, el afán distrae el objetivo real de la vida. ¿Para qué vivimos nosotros? Para dar la gloria a Dios y para servirle a Él. ¿Recuerda usted en la tentación de Jesús? Si postrado me adorares, le dijo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás, darle la gloria a Él, y solo al Señor tu Dios, ¿qué? Servirás. Ahí, ese es el propósito de nuestra vida. Pero el afán de este mundo nos quita el propósito de darle gloria a Dios y de servirle al Señor. ¿En qué campo le está sirviendo usted al Señor? Mire, mucha gente dice, mi trabajo, mi negocio, mis estudios, mis títulos, está bien, pero primero es el Señor. Está bien. Filipenses 4:6. Vamos a Filipenses 4:6. Mire lo que dice. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué dice? Con acción de gracias. Por nada. Mire, es importante de que nosotros no debemos estar como el resto está. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hijos, entonces debemos ser obedientes. Primero Dios, luego lo demás. Primero Dios, luego lo demás. Mire, si está en la soberanía de Dios darle posesiones o contestar sus peticiones, gloria a Dios. Pero si en la soberanía de Dios está no darle, no concederle lo que pide, gloria a Dios también. Como no me da, me voy. Como no me da, me resiento. Tu Dios no me hace caso. La soberanía de Dios está en que si Él le concede su petición, que bueno, dele gracias. Así dice Filipenses, dele gracias. Pero si no le concede lo que pide, también dele gracias. Mire, el engaño de las riquezas. 1, el afán. 2, las riquezas. ¿Qué produce el afán y las riquezas? Ahogan la palabra. Las riquezas no son malas, son neutrales. Para vivir en este mundo es necesario trabajar, ganar dinero y pagar la renta, pagar la luz, pagar el carro, pagar esto, pagar el otro. Es necesario. Es neutral. El tener dinero no es malo, siempre y cuando primero en su corazón, en su vida, sea el Señor. Y aún más, los ministerios en la iglesia caminan por gente que ofrenda, por gente que diezma. Entonces no es malo. Lo malo está en que ocupa el primer lugar en mi corazón, que ocupa la prioridad en mi vida. Se necesitan las riquezas. Pero lo malo está en la gente que pone su corazón en la riqueza, en las posesiones. El evangelio de la prosperidad está matando la sana doctrina. Pero habemos iglesias como esta en donde batallaremos hasta el final en predicar y en enseñar la sana doctrina. La prosperidad hoy es el tema
que todo mundo quiere escuchar. Muchas iglesias se llenan porque creen en la prosperidad y solo hablan de prosperidad. La bendición no es sinónimo de dinero ni de riqueza. Por favor, iglesia de Cristo, la bendición no es sinónimo de riqueza. Hay pastores que piensan que por lo que tienen son bendecidos. Tengo tremenda casa, tremendo carro, tremenda iglesia, llenecita la iglesia, entonces somos bendecidos. ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué parte de la Biblia? Al contrario, el Señor dice: prediquen a los pobres, porque es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico. La Biblia nos enseña esto. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse, mire lo que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. ¿Y qué dice? Y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe qué está enseñando la carta de Timoteo? Primera y segunda de Timoteo, Tito, enseñan acerca del servicio, del liderazgo, de cómo deben ser los líderes, no con ganancias deshonestas, no con negocios con el mundo, porque nos vamos a desviar. Y se dan casos que hay predicadores, que hay pastores, por enredarse con negocios del mundo, se desvían. Porque así dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y empiezan a enseñar doctrinas que no son bíblicas. Como que los hermanos, si no tienen algo, están maldecidos, están en pecado. No, Pablo, ¿qué tuvo Pablo? Nada. ¿Qué tuvo Jesús? Que no pudo ni asentar su cabeza. No había dónde asentar su cabeza. No tenía ni una tumba, no tenía nada. Sus ropas fueron quitadas. ¿Qué tuvo él? Nada. La riqueza no es sinónimo de bendición, iglesia de Cristo. La iglesia no es sinónimo de bendición. Y si Dios le ha bendecido, si Dios le ha prosperado, sírvale al Señor. Sirva al Señor. Ahora, este tipo de corazones o de personas tampoco son salvos. Tampoco son salvos. Ahora vamos a ver quiénes sí son. Mateo capítulo 13, versículo 8. Mateo capítulo 13, verso 8. Mire lo que dice. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire, el cuarto tipo de corazón es donde cayó en buena tierra. ¿Cuál es la interpretación? Versículo 23 del mismo capítulo 13 de Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué más dice? Y da fruto y produce a 100 y 60 y 30 por uno. ¿Qué está buscando el Señor cuando bota el sembrador la semilla? ¿Qué está buscando el sembrador cuando bota la semilla? No, fruto, fruto. El sembrador está buscando fruto. El mensaje del Señor Jesucristo es que está sembrando la palabra y Él está esperando que haya fruto. Mire, oye, entiende y obedece. Ese es el creyente. Ese es el Hijo de Dios, el que oye la palabra, oye la voz de Dios, el que obedece la palabra y el que lo pone por obra. Por eso el Señor dice, no sé solamente que oidores, sino hacedores de la palabra.
El hacer la palabra no es solo en la iglesia, es hacerlo afuera, en tu negocio, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con el vecino, con la vecina que a veces se portan mal. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Estamos poniendo por obra? Sed misericordiosos, orad por los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, oren por todos, amad los unos a los otros. Ponemos por obra. Hermano, oye, entiende, obedece, vive la palabra, la pone por acción, echa raíces y da fruto. Niveles de fruto, 1 al 100 por 1. Hay gente, usted ha visto cuando va por la sierra, por los frutales, y están tan cargados los árboles que algunos están ya, pero doblados de tanto fruto. Hay otros que están en la misma huerta, no tanto, pero están con fruto. Y hay otros que todavía no dan mucho, ni dan 60, dan 30, pero dan fruto. Son aquellos que han estado mucho tiempo en la iglesia y deben estar robustos. Son aquellos que están en la iglesia por unos 15 años y deben dar ya el 60%. Y son aquellos que están empezando con 1, 2, 3 años y deben ya dar el 30%. ¿Qué tipo de arbusto, de fruto es usted? El que es nacido de nuevo debe dar fruto. Solo da fruto, o sea, estos sí son salvos, porque el sembrador está esperando ver fruto. Los otros 3, no. Cuando oyen la palabra, la estudia, la ama, la obedece, no importa a quién predica, le importa el mensaje, no le importan las ofensas, los chismes, los cuentos que le hacen. Por seguir a Cristo está listo para pagar el precio. No importa si hay abundancia o escasez, sigue sirviendo a Dios. No le importa si sus sueños personales se cumplen o no se cumplen. No le importa si sus amistades le dejan. No le importa si sus familiares le desheredan. La palabra penetró profundamente en su corazón hasta el fondo. Conclusión: la semilla que cayó en buena tierra es porque entró en un corazón dispuesto. Recuerda lo que dice la palabra del Señor cuando Él no va a despreciar ni a desechar un corazón contrito y humillado. Esa es buena tierra. Esa es buena tierra para el Señor. No fue indiferente como la que cayó junto al camino. No fue como la que cayó entre las piedras, sino que echó raíces. No se dejó vencer por los espinos, por las tribulaciones, las necesidades, las angustias, los problemas. No es como el que cayó entre los espinos, que venció el afán y las riquezas. Hermano, para cerrar la enseñanza del sembrador, examinemos cuidadosamente el terreno de nuestro corazón. ¿De cuál es usted? ¿Junto al camino? ¿Pedregales? ¿Espinos o buena tierra? El que tiene oído, oiga lo que el Señor nos quiere decir.